La primera disertación va a ser a las 9:05, ahora ya comenzamos, el doctor Alejandro Daín. El doctor Alejandro Daín es doctor en medicina, es especialista en medicina interna, trabaja actualmente en Córdoba en varias instituciones y siempre ha estado muy emparentado con la tecnología. El doctor Alejandro Daín va a hacer un paralelismo entre las apps de mapas y los registros de diseño. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están desde acá de Córdoba? Los saludo. Muchas gracias Enrique y Graciela por la presentación y muchas gracias a todos veo que hay una concurrida presencia, así que bueno, vamos a intentar que sea útil para todos y no dejen de hacer preguntas al final de la presentación de lo que quieran compartir. Va a haber, como bien dijo Graciela, excelentes presentaciones. Creo que a partir de lo que se va a ir disparando durante el día, se van a abordar ejes temáticos sumamente interesantes. Así que agradecido por la invitación y por participar, así que Graciela y Enrique, muchísimas gracias. ¿Cuál es la idea de esta primera presentación, esta presentación inaugural? Me parece muy interesante cómo han ido evolucionando las innovaciones tecnológicas y cómo estas innovaciones tecnológicas se puede establecer, si se quiere, un paralelismo entre cómo nosotros usábamos un mapa rutero y cómo usábamos un primer medidor de glucosa capilar y hacia dónde vamos, cómo estamos haciendo este camino y hacia dónde queremos llegar. Entonces, nosotros en un inicio de la historia sabíamos claramente, o por lo menos empezamos a saber, dónde estamos y nosotros establecíamos un punto de salida en nuestro mapa cartográfico y establecíamos un destino en ese mapa cartográfico y entonces íbamos hacia ahí, lo pintábamos con una fibra fosforescente en el mapa y alguien que se turnaba entre cebar mate y hacernos de copiloto también leía el mapa, pero en realidad en lo que sucedía en el transcurso del camino, poco sabíamos hasta el momento que estábamos en la ruta, si iba a haber un desvío, si iba a estar roto el camino, si iba a llover, etc. Un poco lo mismo nos sucedía con los valores de glucemia. Medíamos, por ejemplo, un valor en 180 y después medíamos otro valor, pero no sabíamos qué era lo que sucedía en el mismo. Entonces, digamos que íbamos desde una lectura de datos analógicos a lo que hoy vemos de lectura de datos digitales, y no solo de datos digitales, sino en todo esto que se empieza a mezclar con, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces, vamos a recorrer un poquito la historia desde el momento en donde leíamos estos mapas, interpretábamos estos mapas, y también veíamos los registros de automonitoreo de nuestros pacientes escritos, cuál boleta, los que son más grandes se van a acordar cuál boleta de PRODE en la timba argentina.
Entonces veíamos esto y si bien nos llevaba de orgullo que un paciente nos escribiera tanto, qué difícil era establecer o extraer datos en relación al destino de donde nosotros queríamos llegar, cómo así se había hecho ese camino, qué sucedía. Ustedes pueden leer algunas cosas, como por ejemplo despierto tarde, difícil despertar a desayunar, demasiado al borde de la hipo, todas estas cosas que lo hemos visto con los pacientes y que en ciertas circunstancias siguen siendo útiles para fenómenos educativos, si se quiere, pero poco nos decía de cómo el camino en el medio iba transcurriendo. Lo otro que me parece muy interesante en este camino es cómo empezamos a enseñar, cómo empezamos a dar vuelta a la pantalla de la computadora y empezamos a establecer contacto con nuestros pacientes en forma horizontal, lo que nos ha permitido primero aprender mucho, aprendemos de esto todos los días, por eso bien dijo Graciela, en nuestro comité hay pacientes expertos, porque sería imposible no establecer todo este grupo sin aprender con ellos y de ellos. Y entonces esta digitalización de datos, este primer acercamiento de los datos analógicos a los datos digitales, nos ha permitido acercarnos bastante, por lo menos a un porcentaje de valores en un intervalo de objetivos glucémicos, por ejemplo, que si bien dependían de la frecuencia de automonitoreo, nos permitían llevar a un paciente a un monitoreo estructurado con una pauta educativa, lo cual eso nos acercó bastante a conocer este objetivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a ese objetivo, de cómo llegamos a nuestro destino con el auto, y si ustedes bien se acuerdan, luego de salir de estos mapas cartográficos, lo primero que empezamos a poner en nuestro auto eran los primeros Garmin, los primeros GPS que conectábamos al tablero del auto, y que muchas veces nos dejaban a mitad de camino porque perdían conexión, pero que eran obviamente mucho más útiles para evaluar el objetivo y ese destino que los mapas cartográficos, al menos si nos acordábamos de ir actualizándolo en la agencia o empezamos a bajar los datos o los llevamos a alguien que nos haga la actualización, nos permitía llegar mejor a destino. Ahora bien, fíjense que todas estas herramientas que empiezan a surgir a partir del advenimiento de los monitores continuos de glucosa, que nos volaron la cabeza porque empezamos a ver muchas más cosas, y a partir de que vimos muchas más cosas, tuvimos que empezar a establecer nuevas herramientas, surgieron nuevos paradigmas, y eso nos llevaron a nuevas demandas educativas. Estamos todos aprendiendo, de hecho hoy estamos acá para eso, pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque en un principio nos arreglábamos con una glucemia pre- y postprandial, o a las tantas horas, y una glicosilada cada 3 meses, y hoy los datos que tenemos nos obligan, en cierta medida, a organizar mejor nuestro portfolio, por así decirlo, de variables a analizar. Entonces tenemos un nuevo enfoque de la enfermedad, donde la medicina personalizada y enfocada en la persona y en su entorno, tan importante pensar en el entorno social, económico y cultural, se vuelve fundamental. Hay un nuevo enfoque en la toma de decisiones, claramente compartida con la persona y su entorno, con los mismos pagadores, nuevas herramientas en la medición de la glucosa, con equipos mínimamente invasivos, que cumplen con alto nivel de exactitud. Ya vamos a ir viendo un poquito más todo esto, y integrar todos estos datos, si se quiere, también en el tema de telemedicina, que viene a ser un soporte interesantísimo, y ya van a escuchar charlas increíbles con respecto a experiencia de telemedicina en Latinoamérica. Entonces, todo esto nos lleva a un nuevo ecosistema en salud en diabetes, que tiene que ver con evaluar características claves del paciente, considerar factores que pueden influir en la elección del tratamiento, una toma de decisiones compartidas, un acuerdo, digamos un pacto, un acuerdo con el paciente en el tratamiento a seguir, con su entorno, implementar el plan de tratamiento, monitoreo continuo, revisión del plan de tratamiento. Esto es muy interesante, que también por ahí nos llevaba mucho tiempo revisar el plan de tratamiento antes, y en realidad revisarlo casi a ciegas, porque evaluábamos una hemoglobina glicosilada a 3 meses y establecíamos
cuánto teníamos que bajar en porcentual, pero qué poco nos decía de cómo el paciente había pasado esos 3 meses en relación a sus altas y bajas. Entonces, en esta evolución en la detección de la glucosa, vamos viendo claramente cómo a medida que va avanzando la historia y va avanzando la costo-efectividad, y va avanzando la exactitud, y va avanzando la precisión de los sistemas, vamos pasando de reflectómetros de primera generación, de glucómetros de primera generación, con resultados más cualitativos que cuantitativos, a reflectómetros de nueva generación, mínimamente invasivos, que cumplen normas ISO de alta exactitud, pero después empezamos a establecer parámetros con los monitores continuos de glucosa, de primera, segunda y tercera generación, y empezamos a conocer, monitores de continuo y sus clasificaciones en intermitente, en tiempo real, cómo lograr que un intermitente se configure en tiempo real. Es increíble todo eso, cómo va sucediendo y en la rapidez que va sucediendo. Alarmas, integración en las tomas en los datos, en la nube, con aplicaciones, y podemos hablar hoy de un ECGM, y podemos hablar de un Open Loop, que durante todo el día vamos a estar hablando de todo eso. Cómo todo esto nos ayudó en la toma de decisiones, en establecer tendencias de glucosa, lo de la exactitud, cómo empezamos a aprender. Esto es muy interesante y nos vamos a ir seguramente a una cuarta generación que ya está en desarrollo y el avance es innegable. Ahora bien, todo esto nos permite establecer una red de variables nuevas que tenemos que tener en cuenta, porque estos paradigmas, estas nuevas herramientas nos llevan a nuevos indicativos y nuevas variables. No, la hemoglobina glicosilada hoy por hoy no se va a dejar de utilizar, pero tenemos que ver que además tenemos hemoglobina glicosiladas estimadas, que tienen muchas ventajas sobre la biológica. Si bien cada método tiene sus limitaciones y necesitan de validaciones, y que probablemente esto va a seguir avanzando, es muy interesante hoy el advenimiento de una hemoglobina glicosilada estimada sobre todas las limitaciones biológicas que tiene la hemoglobina química. Todo lo que tiene que ver con lo que ya hemos aprendido, y hemos aprendido realmente un montón en glucemia capilar, en relación a como una técnica educativa, todo lo que estamos aprendiendo de la glucemia intersticial, qué limitaciones tiene, qué ventajas tiene, qué exactitud tiene en cada método, si tengo que o no hacer controles capilares, cuándo los tengo que hacer, qué es calibrar, qué no es calibrar. Tenemos el famoso tiempo en rango, que, no, como decía hace un rato, nos explotó el tema del monitor continuo de glucosa, lo cual nos ayudó muchísimo a entender cómo impactaba el tiempo en hiper o en hipoglucemia en una persona con diabetes en relación a su calidad de vida. La variabilidad glucémica, que ahora vamos a hablar un poquito más, en relación a esta amplitud en miligramos por decilitro y en este tiempo, que son las dos primeras esferas, principales esferas de la variabilidad glucémica, y que nos permite también ver cómo el paciente se desvía de esta ruta trazada. Y lo quise poner aparte porque me pareció muy importante establecer el tiempo en hipoglucemia como un parámetro también fundamental y tener en cuenta cuáles son los tiempos límites, tanto en primer nivel como en segundo nivel. Avanzando un poco más, esto configura una nueva esfera de objetivos terapéuticos en el siglo XXI. Todos estos objetivos terapéuticos van a bajar la carga de la enfermedad, o por lo menos a hacer más llevadera la vida de las personas con diabetes y que se puedan tomar en conjunto mejores decisiones. Entonces tenemos los valores de hemoglobina glicosilada, que si bien, como hablábamos, es muy importante llegar a la estandarización completa de la glicosilada estimada por los métodos matemáticos. Tenemos el tiempo en hipoglucemia, que como ustedes bien saben, el tiempo total debe ser menor al 75 minutos o el 5%, distribuido en nivel 1 y nivel 2, como ustedes están viendo. El tiempo en rango, que debería ser mayor al 70% y que nos permite individualizar mucho mejor a la persona con diabetes que el promedio de una glicosilada biológica. Y después tenemos el concepto de variabilidad glucémica, que es una relación, tener en cuenta que es una relación entre la media
y el desvío estándar, de hecho es el desvío estándar sobre la media por 100. ¿Por qué digo esto? Porque también es interesante tener en cuenta en la variabilidad glucémica que tenemos que ver claramente dónde está esa media, ese promedio de glucosa hacia dónde está orientada, para que veamos si esta variabilidad glucémica alterada es significativo de un mayor tiempo de dispersión en hiperglucemia, o es una transcursión de los valores de glucemia entre hiper o hipo, haciendo que el paciente todo el tiempo vaya por colectoras y no por el camino principal, o es un aumento de los desvíos en hipoglucemia. Esto me parece muy interesante tenerlo en cuenta, porque a veces vemos variabilidad glucémica sumamente alterada, de más del 36%, supónganse 50, 60% de coeficiente de variabilidad, pero en realidad, si no establecemos dónde está la media, podemos tener que tenga 60% en 230 de media, o el 60% en 85 de media, y la implicancia clínica es completamente diferente. Entonces, ¿hacia dónde va esta nueva constelación, esta nueva esfera de objetivos? Como dijimos antes, la idea es disminuir la carga de la enfermedad, lo cual debería ser nuestro gran objetivo en este nuevo siglo. Ahora bien, una palabrita extra de tiempo en rango que me parece importante dejarlo bien en claro. Tiempo en rango realmente habla de calidad, habla de justamente tiempo, habla de minutos. Y me parece muy interesante cuando uno habla del 70%, no olvidarnos que ese 70% en valor relativo habla de tiempo. Ese 70% habla de por lo menos estar más de 17 horas entre 70 y 180. Y no es poca cosa, estamos hablando de prácticamente más de la mitad del día, el 70% del día, que la persona con diabetes se encuentre en una estabilidad glucémica y con bajo coeficiente de variación. Y eso claramente habla de calidad de vida, que es una gran limitante de la hemoglobina glicosilada. Teniendo siempre en cuenta, por lo menos a mí a nivel personal, me parece sumamente interesante tener en cuenta que 1% es 15 minutos. Entonces, por ahí cuando yo lo charlo mucho con mis pacientes, con las personas que acuden al consultorio, es muy interesante llevarlos del parámetro relativo al parámetro absoluto, porque cuando por ahí hablamos de porcentaje se ve como algo que se difumina muy rápido, pero cuando hablamos en tiempo, en hora, y uno lo lleva a las cosas que la persona hace en el día, es decir, bueno, ¿cuántas horas tardás en ir de tal lado a tal lado? Y uno establecer esos sinónimos, esos paralelismos, de decir, mirá, eso significa estar en rango, me parece sumamente interesante. Entonces, menos de 75 minutos en hipoglucemia y menos de 6 horas en hiperglucemia. Y esto es interesante, recordar que mejorar un 10% del tiempo en rango también tiene una correlación con la reducción de la hemoglobina glicosilada. Entonces, en esto vemos que los métodos empiezan a validarse entre ellos y nos empezamos a sentir un poco más seguros en esta validación de cómo llevarlo a la hemoglobina glicosilada. Entonces, realmente hoy la transición desde hemoglobina glicosilada a tiempo en rango es posible. Hoy la transición de los métodos, como manejábamos antes, de los métodos analógicos a digitales es posible. La correlación y validación de las métricas ya se están haciendo desde el año pasado, desde el 2017 a 2018, entre ambos modelos, y los valores realmente cada vez se acercan más. Sabemos que el ajuste en el tiempo en rango mejora la hemoglobina glicosilada, como hablábamos recién, que por cada 10% que se aumenta el tiempo en rango, la glicosilada en promedio disminuye el 0,6%, siempre teniendo en cuenta según el control glucémico de base, mientras más alterado está, más se disminuye cuando se aumenta el 10% del tiempo en rango, y ese 10% del tiempo en rango ustedes llévenlo a minutos. ¿Sí? El 1% es 15 minutos, 10% son prácticamente cerca de 3 horas. Entonces, que cuando yo estoy modificando la glicosilada, estoy agregando horas en rango glucémico, que no, me parece que no es un poco. También hay otro tema muy interesante que ya ahí van a ver algunos estudios de validación
de relación con el DCCT y otros estudios internacionales, lo cual también nos sigue dejando muy tranquilo en poder utilizar este tiempo en rango cada vez más frecuentemente. Si bien hoy los modelos permiten coexistir, yo en lo personal creo que con el tiempo vamos a quedarnos con métricas mucho más autónomas y dinámicas y prácticas para nuestras personas con diabetes, y quizás que la mayor ventaja es poder individualizar el paciente, sacarlo de ese defecto del promedio que tiene la glicosilada, y permite evaluar fluctuaciones, permite valorar variabilidad glucémica, patrones diarios, comida, ejercicio, cómo le ha ido con una o con otra comida, con uno u otro ejercicio, en periodos de examen, en periodos de enfermedad, cosa que con la hemoglobina glicosilada estábamos completamente limitados. Acá, por ejemplo, tienen ustedes los estudios de validación del tiempo en rango, y ahí podemos ver cómo, por ejemplo, en la que tiene que ver con complicaciones microvasculares, con retinopatía o con microalbuminuria, la posibilidad de tener el tiempo en rango entre 60 y 70%, más del 70%, a las claras, valida con una muy baja tasa o de frecuencia de complicación microvascular, y esto habla también, ustedes calculen que un 70% del tiempo en rango habla de 7 de glicosilada, y cuando nosotros hablamos de un tiempo en rango muy bajito, hablamos de glicosiladas mucho más altas y mayor riesgo de complicaciones microvasculares. Como ustedes ven en esta tabla, podemos establecer, de acuerdo al consenso internacional de la TTD, cuáles son los objetivos de tiempo en rango, y esto también me parece interesante porque no solo el tiempo en rango valida individualmente a las personas, sino que también el tiempo en rango separa distintos momentos de las mismas personas. Entonces fíjense que tenemos los objetivos glucémicos en diabetes tipo 1 y tipo 2, establece una clasificación interesante en diabetes frágil, diabetes lábil, tenemos los objetivos en diabetes tipo 1 y embarazo, y tenemos los objetivos en diabetes tipo 2 y embarazo, y en diabetes gestacional. Por eso me parece muy interesante cómo a su vez vamos no solo haciendo descripciones individuales, sino que también nos vamos fijando en distintos momentos de una misma persona con diabetes en distintos momentos de la vida, como sería una persona con diabetes tipo 1, que se embaraza, o una persona con diabetes tipo 1 que por alguna razón médica entra en un estado de labilidad. Entonces, vemos cómo deberían ir cambiando nuestros tiempos en rango, cómo deberían ir cambiando los tiempos en hipoglucemia y los tiempos en hiperglucemia. Algunas limitaciones de los tiempos en rango, por supuesto que las hay, si bien los métodos cada vez más mejorando, tenemos que trabajar en el porcentaje de cesado necesario. Hoy sabemos que tanto el monitor continuo de glucosa como los monitores intermitentes de glucosa requieren de un mínimo de captura del censado, al menos más del 70 en 14 días, o al 100% en 10 días, o por lo menos 100 lecturas en un día. Esto está mejorando muchísimo, pero hoy es una limitante clara en relación a los datos que uno puede obtener. Por eso es muy importante, ya lo vamos a ver en algunos registros, que cuando nosotros evaluamos un monitor continuo de glucosa, una de las primeras cosas que tenemos que ver es qué porcentaje de censado ha captado para poder ver esa validación. Es lo mismo que cuando vemos un reporte de monitor capilar de glucemia, la frecuencia de monitoreo. Y sabemos que esa es una limitante para poder establecer cualquier tipo de aceleración. Lo otro es que debemos seguir buscando todas las normas de los monitores o de los perfiles de glucemia ambulatorio, también avanzar en lo que tiene que ver con la validación de los modelos matemáticos y de la validación de los estudios, sobre todo en lo que se refiere hoy a complicaciones macrovasculares, que es digamos, lo nuevo o lo que sigue en lo que tiene que ver con validaciones de todos estos valores de tiempo en rango hacia la hemoglobina glicosilada. Muy bien, ¿cómo seguimos entonces? ¿Cómo vamos a estos datos digitales en este camino? Y como decíamos recién, ponemos el Garmin, dejamos los datos analógicos a un costado, hicimos una introducción en lo que se refiere a datos generales, a cómo han cambiado todos los nuevos parámetros.
Y entonces podemos ver, por ejemplo, un primer dato digital, en una bajada de datos, por ejemplo, un SmartPic, que ustedes seguramente conocen mucho, y vemos esta paciente, Ana, que tiene 31 años, que tiene un índice masa 21, tiene otras patologías asociadas con un hipotiroidismo, tiene su diabetes desde los 20 años de edad, y ustedes ahí ven cómo se está realizando el esquema de múltiples dosis de insulina, y vemos en el registro datos que nos llevan a destino. Vemos la frecuencia de mediciones y vamos pensando si está bien, si son suficientes, si requerirían más. Vemos la glucosa media, vemos su desvío estándar y podemos sacar su coeficiente de variación sin problemas. Vemos la cantidad de hipoglucemias y hipoglucemias nocturnas que tiene y vemos el porcentaje de cantidad de mediciones dentro de un intervalo glucémico. Y entonces vemos un 70%, entre 70 y 180, vemos 28% por debajo y un 3% por encima. Y esto nos ayuda mucho, porque realmente si bien no podemos hablar de tiempo en rango, porque es un parámetro reservado para monitor continuo de glucosa, sí nos permite ver el porcentaje de valores que están dentro del intervalo glucémico, y me parece que si eso lo tenemos en cuenta en relación a la distribución de las mediciones y a la frecuencia de mediciones, nos dan datos sumamente interesantes. Entonces, cuando vemos este gráfico de control metabólico, que a mi parecer es una de las mayores riquezas de esta bajada de datos, ustedes claramente pueden ver dónde tienen ustedes el promedio, un desvío estándar, dos desvíos estándar, cuántos valores se salen de los dos desvíos estándar, y esto nos permite ver enseguida el coeficiente de variación, y fíjense lo que yo les decía antes, con relación a dónde está la media está en 93, no hay alta variabilidad, ¿sí? Pero fíjense que la media está tirando para abajo. Otros parámetros que volvemos a ver, la frecuencia de monitoreo, y vemos estos índices de glucemia alto y bajo, ideados inicialmente por Kovachev. Fíjense qué interesante como un parámetro, un primer parámetro de probabilidad. Fíjense, sumamente interesante si volvemos al Garmin, un primer parámetro de camino cerrado, de obstáculo en el camino. Por supuesto, después a corroborar con muchas otras cosas en lo que tiene que ver con el avance de la tecnología, pero en ese momento, ustedes piensen, tengo el Garmin, ustedes piensen, tengo la bajada de datos, tengo el índice de glucemia bajo más de 6, ustedes bien saben que hasta 1.5, de 1.5 a 2.5, de más de 2.5, establece alto riesgo de hipoglucemia y que está muy bien validado. Entonces, ¿qué revisamos? Mayor monitoreo, porque quizás que 3 controles en el día no son suficientes. Vemos qué relación hay entre la basal y el bolo que está utilizando Ana, qué correcciones debería haber. Evaluamos el porcentaje de valores en hipoglucemia, evaluamos el porcentaje de valores glucémicos dentro del intervalo objetivo, vemos el coeficiente de variación que está bien, pero nos encontramos con un índice bajo sumamente alto, lo que me habla de un aumento de riesgo de hipoglucemia. Entonces, dentro de ese checklist de cómo deberíamos leer los datos de un monitoreo capilar, lo primero que yo siempre marco es la importancia de ver qué frecuencia de automonitoreo tengo. Es lo mismo que hablábamos recién de la porcentaje de lecturas del sensor o de captura del sensor, fundamental para poder seguir leyendo el resto. El estado de la glucemia con el semáforo es muy interesante porque ahí nos habla enseguida y nos pone el colorcito de variabilidad glucémica. Podemos ver el porcentaje de valores dentro del intervalo glucémico, entonces vemos que ahí tenemos un 70% en este otro ejemplo, un 22 en hiper y un 8 en hipo. Siempre tengamos en cuenta que cuando hay mayor tiempo en rango, hay menores valores en hiperglucemia y viceversa. También si el paciente está con un infusor de insulina, podemos ver y establecer la diferencia entre basal y bolo, qué frecuencia de bolo está usando, la recomendación, etcétera, etcétera. Me parece que es muy interesante para poder, por lo menos en este Garmin, por así decirlo, establecer y sacarle todo el jugo que podamos. Entonces, dentro de eso, poder hacer como un algoritmo, es decir, primero me fijo en qué parámetros de variabilidad glucémica tengo, teniendo en cuenta siempre dónde está la glucemia media, la frecuencia de automonitoreo, ver qué cantidad de hipoglucemias tiene la persona, dónde fueron esas hipoglucemias, son nocturnas, son diurnas, son postprandiales, son preprandiales, y
¿Cómo es el parámetro de hiperglucemia que tiene? Es una hiperglucemia que se da alta al acostarse y alta a la mañana, es una hiperglucemia matinal aislada, es un fenómeno de ALBA. Por supuesto, para corroborar luego con todas las otras herramientas que tenemos tecnológicas, pero inicialmente en este servicio digital 1, por así decirlo, creo que podemos sacar muchas conclusiones. ¿Qué podemos decir de la variabilidad glucémica y el tiempo en rango? Acuérdense que la variabilidad glucémica, que era esta dispersión alrededor de la media, cuanto más se dispersa, cuanto más desvío estándar yo me salga de esa campana de Gauss, mayor variabilidad glucémica va a estar siempre en relación a la media, y tiene dos esferas importantes. Uno es la magnitud, o sea, la cantidad en miligramos por decilitro que se desvía. Podemos tener curvas muy pequeñas, con una pequeña magnitud, por ejemplo 10, 15 miligramos por decilitro de glucosa, o podemos tener una gran magnitud, 80, 90. ¿Y cuánto tiempo? Ese desvío es por muy poquitos minutos, pero es un pico muy acuciado, o es por mucho tiempo y persiste el paciente en hiper o en hipo. Y fíjense que la esfera de la variabilidad glucémica puede cambiar y no nos podemos quedar solo en un porcentaje puntual de datos. Lo otro tiene que ver con patrones glucémicos y otras métricas. Ahí tienen ustedes lo de coeficiente de variación, y lo que yo recién les decía en relación a tener un índice bajo menor a -1 y un índice alto menor a 5, lo que habla de, por supuesto, mayor estabilidad, mayor porcentaje de valores dentro del objetivo glucémico. Esto me parece sumamente interesante. Recuerden que el coeficiente de variación en 36 es un parámetro que se ha tomado como un promedio de un límite inferior y superior. Por eso me parece también interesante, para no ser fundamentalista otra vez, porque salimos del fundamentalismo de la hemoglobina glicosilada y ponerle esa carga al paciente, no irnos a poner otra carga, decir, no, vos tenés más del 36% de coeficiente de variación y eso es terrible. Veamos que el excelente marca un límite superior de casi en 34, un aceptable va de 36 a 40, y sí, por supuesto, un límite pobre es por arriba de 40.6. Avanzamos, ¿y ahora qué tenemos? Y tenemos el Waze, por ejemplo, o tenemos comunidades de cómo ir manejando y cómo encontrarnos en esta ruta con desvíos, con lluvias, con tormentas, con la policía caminera, con los radares, cosa que tampoco lo veíamos ni en el Garmin ni en el mapa cartográfico. Entonces empezamos a avanzar en estas comunidades de datos digitales actualizadas, con inteligencia artificial. Esto es realmente muy interesante. Nos abre todo un panorama en lo que se refiere a tecnología en diabetes, y vemos que tecnología en diabetes habla de muchas cosas. Habla de provisión de insulina, por ejemplo, los pen inteligentes, las nuevas terapias con microinfusores, en la medición de glucosa, con los monitores continuos de glucosa que realmente cada vez van hacia métodos mínimamente invasivos, de mayores duración, mejor exactitud, integración de datos en la web con distintas aplicaciones, gestores de datos, asistentes en gestión de datos, y en educación, que me parece muy interesante, y que dos maestros que van a hablar en un ratito, como son Nancy y Daniel, nos van a contar de todo esto. Entonces nos lleva a la pregunta de qué buscamos nosotros, la comunidad científica, qué buscan las personas con diabetes en una herramienta digital en salud, qué buscamos en este nuevo Waze o en este nuevo aplicación para poder llegar a destino. Y según distintas encuestas, las personas buscan conectividad con el equipo de salud, entre el equipo de salud y la persona con diabetes. Poder entrar al historial de control de gestiones, ver sus tendencias de glucosa, establecer una interacción dinámica con el control de la enfermedad y autogestión. Fíjense todas las cosas que son muy interesantes tener en cuenta en lo que tiene que ver con gestión de datos, donde por ejemplo el smartphone hoy y la nube adquieren un papel fundamental. Lorena también, que es una maestra, les va a hablar de Do It Yourself y la importancia de toda esta integración en la nube, por ejemplo. Entonces, fíjense cuáles vendrían a ser algunas pequeñas ventajas de las apps en diabetes. Permiten mayor adherencia de los pacientes. Empezamos a
trabajar con nuestros pacientes expertos codo a codo, menor inercia terapéutica nos lleva a mejorar. Si no lo mejoramos nosotros, lo mejora la persona empoderada. Y eso es interesantísimo. La gamificación o el aprendizaje divertido, con nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, esta nueva relación médico-paciente que nos recontra favorece, aprendemos muchísimo. Yo creo que los mayores favorecidos es el equipo de salud con todo lo que hemos podido crecer en este aspecto, y mejorar la gestión en la enfermedad, porque todo esto también nos permite acercarnos a los pagadores. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, con un monitor intermitente, con el LibreView, y podemos ver patrones, podemos ver patrones con relación a las comidas, días tipo, valores de glucemia, ya lo vamos a analizar un poco más, pero claramente ahora en la historia estamos en una digitalización de segunda generación, por así decirlo, con este Waze, que nos permiten ver hacia dónde vamos con los datos, qué hacemos con esos datos que recolectamos. Y esos datos nos sirven al equipo médico y les sirve a los pagadores. Fíjense qué interesante toda esta gran guía para ajustar la terapia, es fantástico empoderar a la persona con diabetes para que pueda hacer sus propios ajustes. También, como decía, en relación a la persona con diabetes y al entorno como una herramienta educativa, nos permite, por otro lado, establecer un feedback de la terapia actual, establecer cambios en la terapia y establecer monitoreo de los resultados. Esto es fundamental para saber luego qué es lo que deberíamos cambiar. También tenemos distintas TICs y apps, que yo no voy a hablar de esto, que hay maestros que van a hablar de todo esto. No quiero dejar de citar a mis grandes amigos de San Luis, con su Fundación Argentina de Diabetes. Siempre me parece que este tipo de iniciativas deben ser perseguidas y tenemos que apoyarlas porque realmente sirven muchísimo para la educación de nuestros pacientes. Y también es tecnología. Ahora, fíjense qué interesante todo lo que se viene del Open Loop, del Do It Yourself, y viene este nuevo sistema o esta nueva clasificación de ECGM, realmente conectado a la nube, conectado a un algoritmo en la nube, que eso también van a escuchar mucho hoy. Antonio va a hablar de cómo interpretar un monitor continuo, Lorena va a hablar de Do It Yourself, va a haber invitados internacionales que van a hablar mucho de estas comunidades de datos, ¿sí? De este Waze en diabetes, de este advisor, de establecer una gestión de datos que le permita a la persona con diabetes automatizar la toma de decisiones y quizás que llegar al final de lo que es tan importante, disminuir la carga de la enfermedad. También nos permite recalcular, ¿no? Ustedes bien saben, ustedes han utilizado los sistemas digitales hoy en el manejo y nos permite buscar una mejor ruta y yo dónde estacioné y hacia dónde voy con el Waze, y voy en la ruta y me dice mejor tomate al destino, nos permite llegar mejor al otro destino y nos permite de esa manera poder establecer un mejor camino y entender qué sucede en el medio. Entonces rápidamente vamos a ver este pequeño caso clínico que es la historia de Martín, que es una persona con diabetes de 21 años, tiene diabetes desde los 14, actualmente está con un microinfusor de insulina, con muy buena adherencia, tiene más del 60% en bolos de insulina y tiene una actividad intensa todos los días. Fíjense cuando vamos a este primer informe digital, este Digital 1, a nuestro Garmin, a los primeros avances digitales, podemos ver que nuestro paciente tiene una buena media, tiene un desvío estándar que aproximadamente son 2 veces la media, o sea que tiene un desvío estándar que nos está hablando un poquito ya de variabilidad, y vemos que la mayoría de las frecuencias de mediciones tiene 22 de hipoglucemia, con 22% de hipoglucemia, si bien se acerca bastante bien al porcentaje de captura de valores capilares, de intervalo glucémico, vemos que tiene una alta coeficiente de variación y que tenemos una alta frecuencia de hipoglucemias, con una distribución acorde basal bolo, y ustedes ven perfecto el día glucémico de Martín, teniendo en cuenta esto que les contaba de la intensidad de su actividad física.
Entonces, cuando lo vemos en un monitor continuo de glucosa, en un monitor flash, y utilizamos las aplicaciones como LibreView, entonces podemos establecer un nuevo checklist. ¿Se acuerdan el checklist que mostramos recién en Datos Digitales 1 para monitor capilar? Hoy estamos hablando de otro checklist, y lo primero que nos aparece en este checklist es ver qué valores están en rango, cuánto de tiempo en rango tengo. Ahora sí, hablando de tiempo como tal. ¿Tengo tiempo en hipo? ¿Está experimentando hipoglucemias? ¿En relación a qué sucesos tienen las hipo? ¿Cómo podemos corregir esas hipo? ¿Qué patrones tiene el paciente en el tiempo? Esto es muy interesante, porque tampoco podemos quedarnos a hablar de 6 u 8 horas. Es importante hacer un paneo general de qué patrones tiene el paciente en el tiempo, si esto cambia en el tiempo, cambia en corto tiempo, cambia a mediano tiempo, etc. ¿Qué patrones aparecen durante el ejercicio, durante el estudio, en estrés, en ayuno? Esto es sumamente interesante porque es nuestro verdadero Waze de la ruta. Entonces podemos hacer comparaciones, por ejemplo, de los últimos 14 días, y vemos cómo aparecen las variaciones en un paciente que en teoría estaba muy bien controlado, pero en donde veíamos que su coeficiente de variación era muy alto, y ver cómo podemos hacer para homogeneizar estos parámetros y bajar su coeficiente de variación. ¿Qué cambio vamos a proponer, por ejemplo, en su microinfusora de insulina? O si vamos a tener que pensar en un sistema cerrado, o si vamos a poder pensar en un sistema abierto. Y podemos configurar el informe, hoy podemos obtener lo que nosotros busquemos claramente como dato para hacer una gestión en los valores de glucemia de Martín. Nunca olvidar fijar siempre el objetivo glucémico. Esto es muy importante para ver qué cantidad de rango de glucemias en rango tengo. Recuerden iniciar siempre en 70 a 180, en tanto y en cuanto no se trate, de, por supuesto, de un embarazo. Recordar que hay muchos datos, como coeficiente de variación en la página de estado del paciente en el LibreView, y eso es interesante, todo lo que podemos hacer de gestión y todo lo que nos ayuda también para, por ejemplo, compartirlo con los pagadores. Ahora lo vemos de vuelta, vemos una glicosilada calculada de 6.4, vemos lo que sucede en el día, por ejemplo con Martín, vemos en qué momento del día tiene mayor variabilidad y en qué momento del día no, y eso es muy interesante para esto de lo que hablábamos de establecer patrones. No me voy a meter mucho en el análisis porque para eso tenemos a nuestro gurú que es Antonio, que va a hablar perfectamente de todo esto, y esto es muy importante revisar los patrones previos y posteriores a los cambios bruscos de glucosa, que acá lo podemos ver mucho más claro. Entonces, volvemos a establecer un pequeño algoritmo, decimos cuánto tiempo está en rango, qué cantidad de hipoglucemia, en qué momento y en relación a qué suceden, y qué está sucediendo en periodos de ayuna y en periodos prandiales. Y acá podemos ver un registro diario, la frecuencia de escaneo, acuérdense que dijimos que era sumamente importante, así como la frecuencia de automonitoreo, en qué momento tiene la hipoglucemia, en qué momento las hiperglucemias, cómo hace el rebote. Y acá podemos ver claramente, y este es uno de los informes que más me gusta en lo personal, podemos ver el tiempo en rango, la glucosa en promedio, su glicosilada, una pequeña foto de estado, sus hipoglucemia, ver si estas hipoglucemias en relación a la exactitud del equipo las debería corroborar o no con glucosas capilares, ver qué sucede, y la captura del sensor. Acuérdense que dijimos, más del 70% sería lo ideal, y podemos ver claramente estos tres parámetros como nuestro algoritmo, ¿sí? Tiempo en rango, hipo e hiper. Y establecer un patrón diario, qué sucede en el día a día, cuándo cambió, este cambio es permanente. Esto es interesantísimo establecer a mediano, digamos a corto, mediano y largo plazo en relación a los patrones. Esto es un patrón que solo duró un par de días porque rendía exámenes, es un patrón que duró más de una semana, es un patrón que ya lleva más de un mes. La connotación clínica, por supuesto, es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, vemos cómo se levantó, cómo se acostó, qué sucedió en el medio, qué sucedió durante la hora de comida, qué sucedió a la tarde cuando hizo actividad física, y cómo vamos a establecer los lugares donde deberíamos o no deberíamos hacer cambio, y que a veces, si lo seguimos pensando como el proceso digital del Garmin, seguramente nos vamos a quedar a mitad del análisis. Entonces podemos llevar el análisis a la acción,
bajar la basal, ajustar el factor de sensibilidad, recomendar el uso de basales temporales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer un algoritmo de lectura? Como nosotros estuviéramos viendo también nuestro Waze, y cómo podemos establecer en esto en el camino. Entonces, vamos a ver el porcentaje y día de captura de datos. Esto era lo que les decía, analizar el día modal o típico en relación al tratamiento, a su dieta, a su actividad física, y sobre todo ver si esta variabilidad glucémica, qué esfera está tomando, esta magnitud y tiempo. ¿Tiene que ver con parámetros de corto tiempo? ¿Fue algo brusco y corto y no se volvió a repetir? ¿O es algo que se repite todos los días? Esto me parece fundamental. Lo otro, identificar eventos de hipoglucemia, si tiene relación a hábitos diarios o al tratamiento, ajustar y reevaluar, buscar patrones diarios en los bloques de tiempo. Recuerden lo que decíamos recién en evaluar a largo plazo o a mediano plazo lo que está sucediendo, evaluar periodos nocturnos, diurnos, pre y post comidas, variabilidad en los distintos momentos del día, cómo se levanta, cómo se acuesta. Y por último, evaluar, ¿sí?, esa variabilidad y el monitoreo de los controles. Esto es muy importante. Yo no me puedo quedar con, realicé este giro a la izquierda, pasé por la rotonda y ahora voy para acá. No vuelvo a mirar el Waze, sí, lo vuelvo a ver si ese cambio que hice en el camino para evitar un corte, para evitar una manifestación, si tenía sentido o no, si tengo que volver a girar o no tengo que volver a girar. Lo mismo acá. Una vez que hice el cambio, y hacer los cambios de a poco, hacer los cambios en forma pensadas, habladas, charladas con el paciente, evaluar qué significa el cambio a corto plazo, a mediano plazo, en la calidad de vida de la persona. Por eso es muy importante el control del proceso y reevaluarlo en forma periódica. No podemos dejar de nombrar el factor humano, porque el factor humano es fundamental, y en esto lo vamos a hablar durante todo el día, en la toma de decisiones, en el empoderamiento de la persona, en la gestión de datos, ¿sí? Y en esto me parece muy interesante este slide con respecto a las etapas de incorporación de la tecnología. Qué importante acá la tarea de amigos nuestros como Daniel y Nancy en la educación, en poder llevar a un paciente que tiene baja compliance, que está en una etapa precontemplativa, que no es un usuario, a llegar a ser un paciente experto. Qué importante pasar con el paciente, y además si ustedes también se ponen a pensar, en la medida que nosotros transcurrimos este camino con una persona con diabetes y lo llevamos a ser una persona experta, eso también establece un paralelismo con nuestro propio crecimiento. Esto es dual, esto ya no es emisor, comunicación y receptor. Ya no existe más este proceso unidireccional de comunicación. Ya hay una retroalimentación constante y nosotros dejamos de ser constantemente en la manera que la otra persona también al frente nuestro se va reposicionando. Y me parece sumamente interesante de pensar en este proceso de cambio, el cómo, el cuándo y cómo cambiar. Estos procesos también descritos por Prochaska y que cada vez que uno lo lee dice, wow, claro, cómo yo le dije a este paciente que use el Waze, a esta persona que use el Waze, cuando sentarnos a ver dónde está el paciente, sentarnos con el paciente, con la persona que tenemos al lado y poder ver cómo es ese proceso de cambio. Creo que es sumamente rico en lo que tiene que ver con el factor humano. Y esto también tiene que ver en pensar que las necesidades educativas fueron evolucionando. Sentémonos a ver qué ha sucedido en nuestro consultorio. Esto es sumamente interesante. Cómo variaron las técnicas de colocación de insulina, desde que le decíamos al paciente cómo hacer una mezcla de insulina, por ejemplo, en la misma lapicera, la famosa primero clara que turbia, que muchas veces, muchos de ustedes seguramente se acordarán. Luego empezamos con los microinfusores, ahora estamos con los monitores continuos de glucosa, y ya estamos hablando con el do it yourself, y estamos hablando con el closed loop, y estamos hablando de biopartículas. Fíjense qué interesante todo esto, y los paradigmas van cambiando y la necesidad educativa
también, y esto es sumamente importante, que nosotros también nos ayornemos y vayamos cambiando junto con nuestras personitas que tenemos al lado nuestro. Y bueno, y por suerte vamos llegando. ¿Y vamos llegando a qué? Y vamos llegando a estos nuevos autos. Y vamos llegando a la automatización completa. Fíjense qué interesante a dónde estaríamos hoy en las etapas de autonomía del auto, desde no tener nada de automatización, quizás esos primeros reflectómetros que utilizábamos, o cuando se medían en orina los valores de glucosa, hacia distintos tipos de automatización, quizás que hoy ya estamos en una automatización parcial, en donde ya tenemos velocidad crucero, en donde ya el auto se adapta a las curvas. Fíjense a partir de ahí cómo vamos progresando cada vez más hasta la completa automatización. Y obviamente eso nos permite una menor carga de la toma de decisiones. Pénsenlo, llévenlo a esto, a lo que sería pasar por nivel de digitalización 1, digitalización 2, hasta llegar a la completa autonomía. Y llegamos a un sistema cerrado, ¿sí? En donde tenemos nuestro sensor, nuestra microinfusora de insulina, el feedback a través del algoritmo en la toma de decisiones. De esto se va a hablar mucho y es sumamente interesante. Y tenemos mucho más, además del closed loop. Hoy empezamos a ver open loop, y empezamos a ver trasplante, y empezamos a ver microtrasplante, y empezamos a ver transdiferenciación de células alfa en células beta, y dónde las podemos trasplantar. Realmente el camino hacia la automatización es interesante, y el factor humano siempre va a estar presente en todo esto hasta la completa automatización. Para terminar, me parece interesante que en diabetes, como en los mapas cartográficos, y ustedes fueron viendo del papel, al Garmin, al Waze, a las comunidades de datos digitales que me avisan dónde está la caminera, venimos de pocos datos y en papel, tomamos decisiones, y fuimos llegando a un destino en el análisis de todo eso, y lo hemos estrujado, le hemos sacado datos riquísimos. Pero nuestras nuevas tecnologías nos fueron abriendo nuevos caminos y destinos. Con el tiempo incorporamos cada vez más datos, cálculos que nos permitieron tomar mejores decisiones. Hemos podido cambiar el tratamiento o el camino según datos claves. Lo que se viene va a ser la automatización, y la tecnología aún necesita del factor humano para orientar y decidir. Y esto vuelvo a traer a colación algo que me parece muy importante, que tiene que ver con el trabajo en equipo, que tiene que ver con compartir la información y las decisiones. Y voy a decir una última palabra que me parece muy interesante, que se le escuché a nuestra querida Graciela Fuente, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, en donde dijo algo que me quedó dando vuelta: nosotros podemos ser médicos o trabajar de médicos. Muchas gracias. Doctor Daín, muchas gracias. Están llegando preguntas del público. Si usted quiere comenzar ya a contestarlas, le cedo la palabra nuevamente. Bueno, leo algunas preguntas. Usted, doctor Majul, dígame qué tiempo tenemos como para no extendernos. Estamos con tiempo. La próxima charla, para que sepa el público, va a ser a las 10:30, con lo cual estamos con tiempo para contestar varias preguntas. Ah, bueno, bárbaro. Invito al resto por ahí de los panelistas, si quieren intervenir en alguna respuesta, que por supuesto más que bienvenidos. Acá leo una pregunta que dice: ¿cómo ve usted, doctor, el tema de los nuevos parámetros como nueva complicación para los pacientes? Antes era solo glucosa y hemoglobina glicosilada, ahora todo es más complejo. Creo que sí, tenés razón en este aspecto. Por eso es muy importante, creo yo, avanzar en conjunto con el paciente y empoderarlo. Por supuesto que nos lleva seguramente más tiempo. La gestión de datos nos va a permitir muchísimo en bajar todos estos tiempos. Este Waze en glucosa, en la toma de decisiones, va a ayudar mucho. Ya hay muchas plataformas, por ejemplo, como el mismo Typepool, que permite ayudar en la asistencia en la toma de datos,
pero creo que también en esto como educadores uno irá desde poco a mucho. Yo creo que hoy, si sirve el consejo, el que el paciente entienda, sacarlo un poquito del concepto, diría casi de castigo de hemoglobina glicosilada, sacarlo a lo que es tiempo en rango, yo creo que ya con eso es importantísimo, que entienda y festejárselo. Mirá, subiste un 10% de tiempo en rango. Tengamos en cuenta que 10% de tiempo en rango son 3 horas. Y si eso lo llevamos a un año, subir 10% del tiempo en rango, esas 3 horas diarias, es como un mes en el año, completamente el 100% en rango. Entonces, si bien creo que es más complejo, también tiene una simpleza el tiempo en rango que nos permite mucho educar a los pacientes. La otra pregunta dice, ¿qué implica la variabilidad glucémica? Bueno, variabilidad glucémica, un poco como fuimos charlando, implica entender este desvío sobre la media. Por eso siempre en estas cuestiones me parece muy interesante trabajar desde la matemática. A los médicos nos gusta poco, pero nos explica mucho por qué variabilidad tiene que ver con ese desvío sobre la media, y es el desvío de la media. Y creo que eso es interesante pensarlo, y también guarda en esto de los ámbitos de la variabilidad, tiene que ver con temporalidad. Esta variabilidad es a corto plazo, a mediano, es algo persistente. Hoy no se nos puede pasar una variabilidad persistente. Si todo el tiempo el paciente está altamente variable con tiempo en hipoglucemia, algo de nuestra programación está fallando, o el paciente es un paciente lábil y tengo que buscar alternativa. Entonces, esto de la implicancia creo que es sumamente interesante. Hay muchos estudios también, estudios de Hirsch en un momento que habló de variabilidad y aumentos de estrés oxidativo. Esto me parece muy interesante también. Yo creo que va a haber cada vez mayores cantidades de estudios al respecto, pero hoy variabilidad entendámosla en tiempo, en temporalidad y en magnitud. Otra pregunta dice, ¿cómo manejamos tantos datos en el consultorio? Qué buena pregunta, a mí me pasa lo mismo. Vuelvo a decir lo que decía hace un ratito, establezcamos un protocolo simple inicialmente, como el que les mostré. Probablemente después Antonio, cuando hable de lectura de CGM, se los va a poder volver a refrescar, pero establezcamos un algoritmo simple. Por ejemplo, ver el tiempo en rango, ver su coeficiente de variación, ver si ese tiempo en rango genera hipoglucemia o hiperglucemia, qué patrón tiene en el tiempo, y sobre todo evaluemos la hipoglucemia en relación a nuestras decisiones en insulinoterapia, en programación a la bomba. Pero yo creo que esos 3 parámetros rápidos son muy prácticos: tiempo, rango, coeficiente de variación, tiempo en hipoglucemia. Después acá otra pregunta que me hacen, dice, ¿qué cantidad de mediciones consideras mínima necesarias para poder analizar los datos y cómo llevar esto a diabetes tipo 2? Esta es una pregunta muy interesante. En diabetes tipo 1, los datos validados en relación a escaneos luego de monitor continuo, hablaba más de 5 a 7 en frecuencia, en promedio de monitor continuo, de monitor capilar, quiero decir. Esto es interesante porque, por ejemplo, en la Sociedad Española de Diabetes, uno de los parámetros que habla de una educación y que el paciente necesita un monitor continuo es cuando uno en promedio necesita más de 10 mediciones capilares para poder mantener estable la glucosa. Eso sería, como me parece, un extremo, obviamente, porque estamos hablando de con un diabético tipo 1, por lo menos en esto primero de digitalización 1 de datos. Yo creo hoy que una persona con diabetes tipo 1 tiene que tener su monitor continuo de glucosa para hacer este nuevo avance del Waze en digitalización de segunda generación. Ahora, en diabetes tipo 2, me parece que depende mucho ahí del paciente. Entiendo que es un paciente insulinizado, habrá que ver si esa insulinización es una optimización del tratamiento o es un reemplazo. O sea, si es un paciente ya insulinopénico con diabetes tipo 2, yo creo que ahí va a necesitar las mismas cantidades de controles con diabético tipo 1. Ahora, si es un paciente con una optimización del tratamiento,
probablemente que podamos ver algunas mediciones en ayuna y otras mediciones postprandiales, creo que va a ser suficiente. Otra pregunta. Dice, quisiera saber si te parece que esto es para todos los pacientes, en quienes podamos hacer CGM, entrarían los diabéticos tipo 2, con tratamiento intensificado, y yo creo que sí. Lamentablemente en un paciente que estoy haciendo reemplazo, está insulinopénico, lo tengo que tratar con múltiples dosis, es un tratamiento intensificado, por eso me pasa que en este último tiempo cuando hago informes para las obras sociales, yo cuando ya se trata de un tipo 2 intensificado, hablo de paciente insulino tratado con tratamiento intensificado. No hago disquisición de tipo 1 o de tipo 2, creo que es más claro en la implicancia que tiene el tratamiento, más que lo que generó su diabetes, si es una diabetes del adulto tipo 2 o tipo 1. Me parece que a ese punto ya no tiene mucho sentido y lo más práctico es hablar de un paciente insulino tratado. Acá me preguntan sobre los índices altos y bajos. Sí, en realidad el índice alto, el modelo matemático del índice alto nunca se pudo validar del todo bien, porque una vez que superaba los 5, había una gran dispersión de resultados, entonces se quedó con que más de 5 es alto riesgo de hiperglucemia, no importando si era 10, 20, 30, ya sabemos que en realidad tiene hiperglucemia, y donde el mayor tiempo está ahí. Con respecto a la hipo, sí está muy bien validado, hay muchísimos estudios desde Kovachev en adelante, lo que se habla es de menos de 1.5, de 0 a 1.5, de 1.5 a 2.5 y más de eso, y estoy de acuerdo con lo que dice Adriana, es diferente para cada paciente y creo que hay que ver en qué tiempo están dados estos parámetros de índice alto y bajo. Acordémonos que estos puntualmente son para mediciones capilares, entonces tener que ver sobre todo qué frecuencia tiene de monitoreo capilar y en qué momento del día están dados esos monitoreos capilares. Si todos están a la mañana, ese índice alto o bajo está exclusivamente o estrictamente referido a parámetros de la mañana. Entonces, si yo entiendo esa nota al pie, por así decirlo, si yo entiendo esa limitación, por supuesto sirve, pero siempre y cuando yo entienda que esto no lo puedo extrapolar a todo el día. Bueno, acá hay otra pregunta en diabetes tipo 2 y monitor continuo. También yo creo que tiene que ver mucho con el paciente que tengo al frente. Vuelvo a decir, creo que un paciente con diabetes tipo 2, con reemplazo insulínico y tratamiento intensificado, debería tener los mismos parámetros de seguimiento que una persona con diabetes tipo 1. Y en el caso de un paciente con optimización o medicación oral, habrá que ver en cada paciente en particular. Acá hay otra pregunta de Guillermo. Hola Guillermo, qué lujo tenerte acá. Con respecto de impactos psicológicos, sí los hay muchos estudios de burnout, hay muchos estudios de barrera y falta de adherencia en donde se establece muy claramente el riesgo de burnout. De hecho, hay un estudio muy interesante, por ejemplo, en la valoración del T1D Exchange, en este segundo corte con respecto a la visibilidad, la portabilidad, a la barrera en la colocación o a la distorsión de la figura. Eso por un lado, y por el otro lado también a la infoxicación. Esto también lo preguntaban un poquito más arriba, hay que trabajarlo y ver muy bien en qué proceso del cambio está el paciente. Establecer un balance decisional entre qué necesidad tiene el paciente o qué preocupaciones tiene el paciente para no invadir en un paciente que, por ejemplo, esté en un estado contemplativo con todo esto. Hay que ir muy de la mano con una terapia y sabiendo bien en qué etapa de cambio está el paciente para saber qué es lo que yo le puedo proponer, ¿no? Y también preguntarnos en qué etapas del cambio estamos nosotros, ¿no? No proponer cosas que tampoco nosotros estemos en una etapa del cambio que podamos ofrecer. Acá hay otra pregunta de Alejandra. ¿Cómo andás, Ale? Qué lindo también tenerte acá, desde La Pampa. Vos preguntabas si hay estudios que relacionen el coeficiente de variación con
el ingreso de historias clínicas, lípidos, proteínas, es muy interesante para hacer un trabajo. No tengo en claro si nosotros hicimos con colegas como Lorena Lecky, que debe andar por ahí, Marilí Ruiz, hemos hecho un par de trabajos presentados en ATTD sobre coeficiente de variación y frecuencia de hipoglucemias y control metabólico, pero qué interesante esto que decís de, me imagino, de microalbuminuria o de lípidos, me parece sumamente interesante. Acá hay un aporte de Ana, me parece sumamente interesante también. ¿Qué le parecería si a los pacientes bien controlados y con buen tiempo en rango y con buena glicosilada calculada, que asisten a control, que son adherentes, pasear la extracción de sangre totalmente? Totalmente. Yo a las personas que hoy tengo como pacientes que tienen estos parámetros, salvo que tenga otra cosa que pedirle en el laboratorio, estamos dejando el paradigma de las extracciones sanguíneas cada 3 meses, y si son personas jóvenes y sin complicaciones, dejar una extracción anual. Muy buena pregunta la de María, dice analizar variabilidad, tiempo en rango, porcentaje de hipoglucemia viene a reemplazar glicosilada. Hoy claramente coexisten, son modelos que pueden perfectamente coexistir, no veo la necesidad de sacar una u otra. Hoy creo que la glicosilada estimada es muy interesante, siempre tener en cuenta esta glicosilada estimada en relación al porcentaje de captura del sensor. Eso véanlo siempre, vean la glicosilada estimada y después vean cuánto captó el sensor para poder tenerlo en cuenta. Ahí estoy viendo que, no sé cómo andamos con el tiempo, doctor Majul. Perfecto, siga nomás, nada más que ponemos la propaganda de a qué hora es la próxima disertación. Ah, ok. Usted puede Bueno, ser. me parece muy interesante esto de si viene a reemplazarlo, creo que el tiempo lo va a decir. Hoy por hoy, con relación a la respuesta anterior, a la pregunta anterior, creo que es muy interesante espaciar por lo menos la que es biológica. Con el free puedo ver coeficiente de variación, sí, hoy con el LibreView, con la aplicación de la web, ustedes pueden agregar, yo ahí se lo había puesto en una parte, después van a poder revisar las charlas, ustedes pueden verlo, seguramente Antonio también lo va a tratar, lo pueden agregar en la pantalla de estado, pueden agregar un montón de parámetros súper interesantes, inclusive el coeficiente de variación, que lo pueden ver directamente en la aplicación o del LibreView. Qué buena pregunta esta de Carolina Biasioni, muy bien, hola Caro, en relación a las nuevas herramientas en adultos mayores tipo 1 y LADA. Me parece sumamente interesante, sobre todo LADA, que para nosotros es una buena quemadura de neuronas, sobre todo si se da en adultos mayores. En esto siempre yo creo que es interesante valorar qué secreción remanente de insulina tiene. Esto es interesante, hay estudios publicaciones muy piolas al respecto. Veamos que en diabetes tipo 1 frágil los parámetros son distintos a conseguir que en los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 no frágiles, y tener en cuenta eso, cuál es el porcentaje remanente de secreción insulínica que puedan tener, sobre todo cuanto más tiempo ha pasado en la positivización de los anticuerpos, sabemos que eso también ha permitido que haya mayor secreción de insulina remanente. En diabetes tipo 1 y embarazo, muy interesante también la pregunta. Hay mucho para hablar de diabetes tipo 1 y embarazo, hay gente que tiene muy buena experiencia en Córdoba, en Buenos Aires, con relación a esto. Hay estudios como el CONCEPT publicados con relación al monitor continuo de glucosa, yo creo que es fundamental, es muy interesante, entendiendo cuáles son las limitaciones, por supuesto, de todos los métodos, y acompañándolo con un proceso educativo, creo que son sumamente útiles. Yo justo en este momento estoy llevando un par de pacientes con embarazo y con monitor continuo y con microinfusor, y realmente es muy interesante. No hay mejor paciente empoderada que una mujer con embarazo y diabetes tipo 1, así que uno puede aprender mucho de todo esto, y como le decía, teniendo en cuenta
cuáles son las limitaciones de cada uno. Yo creo que si en el tema de los métodos, no le pedimos al método más que lo que el método nos puede dar, y tenemos en claro la limitación, y somos flexibles en combinar métodos, me parece que eso es fundamental a la hora de ayudar a nuestros pacientes con diabetes. Acá me preguntan sobre las obras sociales, ¿sí? Sí, por supuesto que sirve. Hay estudios ya que homologan tiempo en rango con glicosilada. De hecho, hay estudios del año pasado y de este año que se han presentado en ATTD a principios de año en relación a la validación. Están completamente validados. De hecho, todos esos estudios han soportado el nuevo consenso. Creo que sí pueden servir para justificar a las obras sociales, todo un tema para unas jornadas enteras, creo. Acá hay otra pregunta de Lucas, desde Bahía Blanca. Hola, Lucas. Pregunta sobre cuándo suspender un monitor continuo o si hay alguna limitación en el método de escáner. Todo un tema, ¿no? Qué interesante, ¿no? Tiene que ver, primero que tiene que ver con los objetivos educativos, creo yo, y tiene que ver con los procesos de cambio del paciente. Tampoco sirve, a mi forma de ver, si el paciente escanea 2 veces al día y no hay ninguna medición, y yo, un paciente que nunca se midió, lo llevo a un monitor tipo flash y se escanea 2 veces al día. En realidad tampoco sirve demasiado a los fines de mejorar un tiempo en hipoglucemia. Los estudios de Replace, por ejemplo, o los estudios de Dan, mostraban, para que haya un aumento del tiempo en rango y una reducción del tiempo en hipoglucemia, una frecuencia de escaneo de más de 12 al día. Así que yo creo que esa es una limitación. Hoy creo que con las formas de llevar un monitor de flash a un monitor continuo, como utilización, por ejemplo, del Mio Miau, creo que por ahí eso también puede estar ayudando, y si no, pensar si no necesitáramos poner un monitor continuo a tiempo real en vez de un monitor tipo flash. Habría que revisar ahí las indicaciones, pero suspenderlo, que es una palabra como fuerte, pero es una palabra cierta. Hay guías, por ejemplo, españolas, en donde habla de postergación, o más que de suspensión, cuando el paciente requiere de volver a hacer un sistema educativo. Creo que puede coexistir, ¿no? El volver a enseñar al paciente sin suspender el método. Es todo un tema muy interesante a tener en cuenta. Fabio me pregunta, hola Fabio, también un lujo tenerte. Las preguntas ya hechas, yo las voy viendo, pero no sé si las pueden ver. Creo que las preguntas que se han haciendo, no sé si se pueden ver o recopilar luego de la presentación. Eso se lo podemos preguntar al doctor Majul más que a mí. Después van a quedar para que vayan viendo las preguntas, pero el sistema lo que permite es que lo vea solamente el orador. Después acá otra pregunta, si las obras sociales cubren las tecnologías como monitor continuo y bombas. También es para toda una jornada de acceso. La ley claramente cubre lo que tiene que ver con microinfusores. El monitor continuo apareció luego de la ley, y en la actualización de la ley no aparecen. Es todo un tema, pero bueno, hay muchas obras sociales que ya los están cubriendo. Y en muchos casos es más fácil a veces, para el gran paradójico, el tema de que muchas obras sociales cubren sin bombas con circuitos híbridos cerrados, con monitor continuo real time, y no cubren los monitores tipo flash, que son mucho más económicos. Es todo un tema, pero bueno, es para seguir insistiendo. Respecto a la confiabilidad del glucómetro, todos los glucómetros que están en Argentina cumplen con las normas ISO 2013, tienen alta exactitud. De hecho, siguen siendo el gol estándar para calibrar CGM real time. Así ya con eso uno se da cuenta de la importancia que tiene la exactitud que se ha logrado con los monitores continuos, con los monitores capilares, en relación a eso. Inclusive nuevas bombas como la 640 o la 670 de Medtronic
requieren de calibraciones capilares, y eso es tomando en cuenta la importancia que tiene la exactitud de los equipos logrados. Acá hay otra pregunta de María. Dice que sí, esto es muy interesante, que lo puede contestar después la doctora Rubín, porque está hablando sobre si en base a todo esto, la necesidad de actualizar las normativas de la Sociedad Argentina para la solicitud de equipamiento, donde se pueda incorporar parámetros como tiempo en rango, variabilidad, etc. En eso se está trabajando. Hay un artículo presentado a principios de año que publicó el doctor Litvak en la revista de Medicina, donde ustedes pueden leer, me parece muy interesante el artículo, y se está trabajando justamente en actualizar estas guías. ¿Cómo manejar el uso de la insulina en el periodo posabsortivo usando el monitoreo intermitente? Esto es interesante, hay que enseñar muy bien al paciente en qué momento escanearse, a tener en cuenta que el periodo posabsortivo depende mucho del valor de glucemia previo a la comida, depende del tipo de dieta mixta, recordemos el valor de las grasas en todo esto, del valor de los hidratos de carbono y proteínas, si va a tener una absorción rápida de glucosa, una absorción moderada o retardada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en lo que se refiere hoy a conteo de grasas y proteínas, y en lo que hoy se está hablando mucho y es muy interesante el concepto de anticipación del bolo. Bueno, acá viene justamente también una pregunta de eso. ¿Cómo bajar la variabilidad en relación a las comidas? Es muy interesante. Habría que ver si la variabilidad posabsortiva tenga que ver con la comida, el valor previo de glucosa o la actividad posterior de la persona que se va midiendo. También es un riesgo por ahí que si se va midiendo o escaneando cada 30 minutos, seguir la curva, por ahí primero un primer periodo, si se quiere, de interpretación de datos, de análisis de datos, y después utilizarlo como parámetro educativo. Yo personalmente lo uso, es sumamente útil. Ya cuando estoy en esto de la adquisición de la dieta mixta y sus distintos impactos en la glucemia postprandial, ya estoy en un nivel muy alto de empoderamiento del paciente, estoy con un paciente experto, sumamente interesante. Me gusta mucho la pregunta tuya en relación a bajar la variabilidad periabsortiva, por así decirlo, o postprandial, de acuerdo a la dieta. Creo que hay mucho ahí para trabajar en pacientes por ahí con alta variabilidad postprandial, bajar hidratos de carbono de absorción simple, utilizar una comida en grasas que podamos medir o prever y que podamos poner un poquito más de proteína y de esa manera bajar ese impacto que tienen los hidratos de carbono en relación a la comida. Me parece sumamente interesante como para trabajarlo. A ver, no sé si me va quedando alguna pregunta. Ah, sí, acá hay más preguntas. Bueno, con respecto a las obras sociales, sí, también es todo un tema para un debate posterior, también interesante. Pero bueno, evidentemente en algún momento van a empezar a cambiar todas estas cosas, sin dudarlo, porque están cambiando todos los parámetros y las herramientas que fuimos diciendo. O sea que de alguna manera se va a ir presionando desde la sociedad y del cuerpo científico a los ajustes de la ley. De eso seguramente algunas cosas ya por suerte están cambiando, así que yo creo que va a seguir cambiando todo eso. No sé, Doctor Quique, si vos ves Daín, alguna pregunta más. la verdad que un lujo su presentación, la interacción del público ha sido excelente. Estamos en un pico de 200 participantes en este momento, que durante el día creemos que va a ir aumentando aún más, va a ir variando.
Pero queremos agradecerte, Alejandro, porque has sido muy claro. Es un tema que a todos nos interesa mucho, porque cada vez es más frecuente que los pacientes mismos consulten por su cuenta sin que nosotros le ofrezcamos estos nuevos procedimientos. Así que vamos a dejar acá. Te agradecemos mucho, Alejandro, al público y todo. Ahí van a ir apareciendo los carteles. Como ven ustedes, la próxima disertación va a comenzar en 5 minutos, así pueden levantarse un poco, estirar los pies y continuamos exactamente a las 10:30. Gracias, Alejandro, por tu disertación excelente y a todo el público por cómo va participando. Así que no se desconecten, sigan, que tenemos todo el día hasta las 17:30 horas, una disertación tras otra con unos pequeños intervalos para que puedan descansar. Bueno, gracias Enrique, gracias Graciela por la invitación, gracias al Comité de Innovación y a la Sociedad Argentina de Diabetes, y sobre todo gracias a ustedes, más de 200 personas, increíble. Qué bueno acercarnos a esto. Enrique, te quiero recontra felicitar por todo el armado, muy pulcro, y gracias a todos por los comentarios que estoy leyendo con respecto a la charla. Así que de mí está decir que está a disponibilidad todo esto, y que lo que necesiten el material, no hay ningún problema, y les mando un cariño grande a todos, y un abrazo virtual a todos, y vuelvo a traer esa palabrita de Graciela Fuente, primero somos médicos, y por suerte muy lejos trabajamos de médicos. Gracias a todos, chao, chao. Chao, Alejandro, muchas gracias. Seguimos con nuestra